Un saludo, hermanas queridas, en esta hora. Es un placer, una alegría tremenda el poder tener la bendición de poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy día, lo que Dios ha puesto en mi corazón, querer hablarles y que juntos podamos escudriñar las Escrituras para ser guiados por Él, dirigidos por Él en su perfecta voluntad, principalmente en los tiempos que estamos hoy día viviendo. Yo quisiera compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios que se titula y que he querido reflexionar más que nada a través de este hecho o de este tema, la alabanza, que significa la alabanza en el conocimiento de Dios. Ese es el título que quisiera compartir con ustedes. Y para esto quiero ir al libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Padre, bendice esta palabra, Señor Dios, en nuestros corazones y nuestras vidas, que tiene como propósito realzar tu nombre, glorificar tu nombre y reconocer que solo tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser reconocido. Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y pueda confrontarnos a través de ella, porque solo tu Espíritu Santo conoce la condición de nuestro corazón. Señor, en tus manos estamos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Jeremías 9, 23 y 24. Tenía otro mensaje que quería compartir con ustedes, pero será para otra oportunidad. Lo que sí hoy día quiero reflexionar sobre este tema, alabanza en el conocimiento de Dios, basado principalmente sobre la base de una conversación que esta semana que ya pasó, pude tener con una hermana de nuestra iglesia que es parte de la UFA también, y me hizo reflexionar respecto a su conversación. Aunque este es un tema que quizás yo ya venía tratando con anterioridad, también lo hemos conversado con mi esposa y ella me ratificó también lo mismo. Pero yo quisiera compartir esto con ustedes en esta hora. Y la pregunta que me hizo reflexionar frente a esta conversación que más tarde quizás les iré a compartir a ustedes es: ¿cuánto hemos crecido en nuestra fe en este tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos dejado para buscar al Señor y dejar que Él nos hable? ¿Qué cosa hemos entendido en este tiempo respecto a lo que Dios quiere de mi vida? Puedo decir que si Dios quiere, cuando pase todo esto que estamos viviendo en este tiempo, mi vida espiritual y mi compromiso con Dios no será el mismo. Son preguntas que sin duda deben llevarnos a la reflexión, para poder hacer un autoanálisis, una evaluación de lo que Dios en este tiempo está buscando y deseando para cada uno de nosotros. Aquí encontramos en este texto, sin duda, que el Señor le dice, escribiéndole a su pueblo, el profeta Jeremías, le dice: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Hay tres elementos, sin duda, que se mencionan aquí, que hacen que el hombre hoy día busque enorgullecerse, se jacte, se envanezca, ¿me entiende? Y es a través de estas tres cosas que aquí se mencionan: sabiduría, fuerza, o sea, está hablando de fortaleza humana; poder, está hablando de la riqueza. El hombre hoy día se siente poderoso principalmente por su economía, por su riqueza, se siente poderoso, y vemos que cómo se desenvuelve, ¿me entiende? Cuando un hombre rico, un hombre que tiene recursos, ¿cierto? Maneja, controla, dirige, y quizás muchas veces, ¿cierto? Destruye la vida de las personas más débiles. Son tres conceptos que quiero que analicemos en esta hora así rápidamente. Primero que nada, quiero establecer este principio, que vivimos en un mundo lleno de personas que se glorían en su sabiduría. Colocan una larga cadena de títulos detrás de sus nombres. Desean que las personas se impresionen con sus logros académicos y con lo inteligentes que son, y se envanecen por eso. Por ejemplo, pensemos en esto, en cuánto tiempo nuestros hijos son sometidos al proceso de aprendizaje. Por ejemplo, analicemos esto.
Imagina que pasan estudiando 2 años de prekinder a kinder, 7 años de estudios básicos, o 8 años de estudio básico, 4 de enseñanza media, 1 de preparatoria universitaria, 5 en la universidad y a veces más, 2 de maestría para ser un reconocido ingeniero o un gran doctor. En total vamos a darnos cuenta que están estudiando 21, 22 o 23 años de estudios. Por esa razón muchos que han terminado y han concretado sus proyectos académicos han podido quizás viajar por varios países, tienen un buen empleo que genera un buen sueldo, quizás una buena casa, un buen automóvil, y se sienten muy exitosos. Y la gente dice, qué inteligentes y sabios son estos hombres. Pero ahora pensemos en esto, toda la inversión de tiempo que han hecho para alcanzar sabiduría humana a través, cierto, de los estudios académicos. Pensemos en esto, ¿cuántas de esas cosas le ayudarán a ser buen esposo o buena esposa? ¿O para ser un buen amigo? ¿O quizás le van a ayudar para ser un buen hijo o un buen papá? La respuesta es que lo que consiguen les ayudaría en ciertas áreas. Podrán ser muy reconocidos y sabios para este mundo, pero para las cosas mencionadas probablemente no les sirva esa sabiduría. Pero mucho menos les va a servir esa sabiduría para conocer a Dios. Aunque sean muy exitosos dentro del contexto del mundo, se tienen que reconocer unos ignorantes de las cosas de Dios para que lleguen a ser verdaderamente sabios, nos dice la palabra. Lo vamos a ilustrar luego con algún ejemplo que hoy día nosotros encontramos, por ejemplo, ¿me entiende?, en la vida del apóstol Pablo. Nos damos cuenta entonces que las personas sin duda se sienten exitosas porque han alcanzado sabiduría humana. Pero para, diríamos, vivir la vida sobre las cosas que yo acabo de mencionar recientemente, que son los valores y los principios que se necesitan para poder construir vida alrededor de las personas, sin duda son incapaces. Menos para poder encontrar a Dios. Esta sabiduría no sirve para encontrar a Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos da ciertas recetas mencionadas, diríamos, de lo que yo acabo de afirmar recientemente, que se tienen que reconocer ignorantes de las cosas de Dios para que lleguen realmente a ser verdaderamente sabios. En Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 8, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, decía Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo lo que él había alcanzado, su prestigio de ser realmente hebreo de hebreo, como dice, y haber alcanzado también estar en la élite de aquel entonces, ¿me entiende?, como fariseo, no le sirvió de nada para conocer a Cristo. Él dijo claramente que todas estas cosas él las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe? A pesar de su gran historial y sus muchos estudios e idiomas que hablaba, lo tuvo que considerar como basura, como estiércol, como dice la palabra en griego. Algo sin nada de valor para poder ganar a Cristo y entonces hacerse verdaderamente sabio para con Dios y no para con los hombres. Qué interesante ese concepto que el apóstol Pablo menciona respecto a lo que es realmente la sabiduría humana. En 1 Corintios, incluso Pablo nos dice, capítulo 3, versículos 18 y 19, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Creo que es importante establecer cada cosa en su lugar.
El hombre necesita hoy día para poder vivir sin duda en este mundo, ¿me entiende? Estos conocimientos, alcanzar estos logros y estas metas. Pero ellos para alcanzar a Dios, para poder entender a Dios, para poder realmente vivir en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, la sabiduría humana no sirve. Es necesario, entonces, como decía el apóstol Pablo, volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. La sabiduría de este mundo, entonces, y la sabiduría de Dios no conviven en lo absoluto. No pueden traer la sabiduría de este mundo para conocer a Dios. No solo esto estorba, sino que también impide conocerle. Por lo tanto, es necesario desechar todo tipo de sabiduría humana, llámese filosofía, religión, pseudociencia, por medio de la cual se pretende conocer a Dios a fin de poder tener acceso a la sabiduría de Dios. Es imposible que el hombre alcance esto. Cuando Salomón, incursiona en las cosas que los hombres buscan para encontrar la felicidad y la realización en la vida, en las cosas de la tierra, todo aquello, dice Salomón en el libro de Eclesiastés, todo lo que funciona bajo el sol, hablando de la vida humana, él dice que el hombre que quiere alcanzar la sabiduría para encontrar la realización y la felicidad, dice que solamente va a encontrar pesar, tristeza. Él lo dice: cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Eclesiastés es un libro que habla de vanidad, de lo que es vano, de lo que no satisface, de lo que no sacia, de lo que no realiza, ¿me entiende? Y cuando el hombre quiere buscar el éxito, la felicidad y la realización en la sabiduría, entonces el hombre solamente va a encontrar lo que Salomón buscó también, siendo el hombre más sabio de esta tierra. Y él dice, y sus conclusiones son estas: cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Está hablando cuando nosotros buscamos la sabiduría de este mundo para encontrar la realización y la felicidad de este mundo. En segundo lugar, el mundo está lleno de personas que se glorían en su fuerza. Hoy los deportistas, por ejemplo, profesionales, están constantemente jactándose de su fortaleza física y de sus habilidades. La gente de negocio se jacta de la fuerza de su liderazgo, por ejemplo, y su capacidad empresarial, lo que yo he logrado, lo que yo he alcanzado, estos son mis logros. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Sabe qué es interesante? Cuando yo miro, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 31, del 1 al 3, dice: es inútil confiar en Egipto. Mira, ese es el título que aquí Isaías sin duda le muestra al pueblo. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra o en sus conductores, al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar la ayuda en el Señor, el Santo de Israel. En su sabiduría, el Señor enviará una gran calamidad. No cambiará de parecer, se levantará contra los malvados y contra quienes los ayuden, pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios, sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. Cuando el Señor levante el puño contra ellos, quienes los ayudarán tropezarán, y aquellos que reciban ayuda caerán, todos caerán y morirán juntos. ¿De qué sirve el poderío humano? ¿De qué va a servir que el hombre se jacte de su poderío humano, como dice aquí, el poderoso de su poder, cuando Dios lo va a desvanecer todo terminará, todo se destruirá? Dios mismo se encargará entonces de traer calamidad a aquellos que confían en su propia fuerza. Por eso que Jeremías 17, 5 y 6 dice: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Malditos son aquellos que confían en su propia fuerza para poder entonces alcanzar la realización, el éxito, que es imposible alcanzar, que solamente podemos hacerlo cuando Jeremías, después del versículo 7 y 8 en adelante, nos dice que solamente aquellos que confían en Dios pueden entonces ser bendecidos y prosperados. Es interesante cuando nosotros miramos, por ejemplo, el Salmo 127, que es un salmo bastante conocido, dice:
si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto de la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Es inútil, dice, cuando el hombre en sus propias fuerzas pretende alcanzar, ¿me entiende?, el éxito, alcanzar, ¿me entiende?, principalmente la vida espiritual que Dios ha propuesto y ha diseñado para que el hombre pueda vivirla. Entonces, volvemos al punto. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder. No dejemos que esto, porque allí no está la realización. Es una equivocación cuando pretendemos alcanzar lo que Dios quiere a través de estos elementos y de estas motivaciones humanas. En tercer lugar, el mundo está lleno de personas que se glorían en sus riquezas. Quieren que todos sepan que son ricos. Exhiben su riqueza en sus cuerpos con ropas y joyas caras. Se pasean en sus riquezas en la forma de un automóvil de lujo, por ejemplo. Viene una casa que dice riqueza a todo el que pasa. ¿Sabe? Así somos los seres humanos caídos. Nos gloriamos en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza, en nuestra riqueza. Seguimos, pero sin embargo, a pesar de todo eso, seguimos siendo pobres criaturas, llenos de violencia contra toda especie, incluso contra nosotros mismos. No hemos conseguido disminuir, por ejemplo, la injusticia, sino todo lo contrario, hemos perdido la perspectiva de la dignidad y el valor del ser humano. Vemos la historia que Jesús relata, por ejemplo, en el encuentro que tuvo con el joven rico. Allí en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30. Y él llega a Jesucristo con una tremenda necesidad. Era un hombre, sin duda, poderoso económicamente, tenía recursos, era un hombre rico, dice el relato. Y nos damos cuenta aquí que cuando Jesús comenta y dice, él le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a su pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Cómo fue que reaccionó este hombre? Y al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y allí Jesús habla, cuán difícil es que entre en el reino de los cielos un hombre rico. No es que el hombre rico no tenga acceso, sino es aquel que ama su riqueza, que ha hecho toda su vida sobre la base de su riqueza. Es aquel que se jacta de su riqueza, como lo dice entonces el libro de Jeremías que leíamos recientemente. Aún no olvidemos que el libro de Santiago nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque de allí viene la corrupción, el fraude, los pleitos, ¿me entiende? Aún incluso dentro de la familia. Entonces, ¿en qué debemos de alabarnos? Como dice el profeta Jeremías. ¿Cuál debe ser la razón de nuestra alabanza? ¿De qué tenemos que enorgullecernos? ¿De qué tenemos nosotros que sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra? ¿Ya? ¿En qué tenemos que alabarnos? Y aquí es interesante, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Es en esto lo que tenemos que gloriarnos como cristianos, hijos de Dios. Es en esto en que nosotros tenemos que reconocer que está nuestra realización, ¿me entiende? Aquí está toda nuestra vida, todo lo que entendemos, todo lo que somos, ¿me entiende? Está en esta verdad. Pablo incluso en 1 Corintios 1, 26 al 29, él dice que no hay muchos cristianos que estén entre los nobles o poderosos de este mundo. Dios escogió a lo despreciable y humilde y débil. No podemos decir que somos los más sabios del mundo, no podemos decir que somos los más fuertes del mundo, pero sí podemos decir que conocemos y entendemos a Dios. Porque Dios entonces es el que permitió que aunque yo no soy poderoso, aunque no soy sabio en el mundo, pero Dios me tomó para avergonzar a los sabios de este mundo. Vale decir, ¿por qué razón? Porque nosotros conocemos y entendemos a Dios.
La Biblia afirma que el propósito de la vida del hombre es conocer y disfrutar a Dios. La Biblia afirma, hermanas queridas, que fuimos creados para que estuviéramos o tuviéramos comunión con Él. Isaías 43:10 una vez más recalca lo que Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios y no hay otro. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Entonces, la pregunta es que en este instante es, ¿conoce usted a Dios? Pero más allá que eso, ¿cuánto conocemos de Dios? Y otra cosa, ¿entendemos lo que Él quiere para nosotros? Dios también tiene un propósito para nuestras vidas y claramente lo establece ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mira lo que somos, la obra maestra de Dios. Dios nos creó con propósito para que hagamos las cosas buenas. Nos preparó para que podamos evidenciar los frutos que Él quiere que nosotros evidenciemos en este mundo. ¿Sabes? Cuando nosotros vivimos en este entendimiento y en este conocimiento, ¿me entiendes? Es que esto le da sentido a nuestra vida. Esto es lo que le da sentido y propósito a mi vida. Es que me permite el poder yo sentirme realizado en entender y conocer a Dios. La pregunta es, ¿cómo conocemos más a alguien? ¿De qué manera nosotros podemos conocer a alguien? Porque aquí está hablando de dos cosas, Jeremías. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Usted puede conocer a alguien, ¿me entiende? Puede conocerlo de vista, conocer su nombre, ¿me entiende? Pero conocerlo quizás a la distancia, pero lo conoce. ¿Pero lo entiende? ¿Ha indagado su corazón? ¿Sabe lo que él piensa, lo que él siente, lo que él anhela? Ahí está la diferencia. ¿Cómo conocemos más a alguien entonces? La única manera en que nosotros podemos conocer más a alguien es pasando más tiempo con esa persona. Y allí un poco va lo que este día, semana pasada, conversaba con una preciosa hermana que me decía, pastor, sabe que para mí este tiempo ha sido un tiempo tan glorioso, tan maravilloso, porque he podido estar en la presencia de Dios. Yo todo el día, aunque yo vivo solita, vivo cantando, vivo alabando a Dios. Yo puedo ver, puedo sentir, puedo experimentar su presencia, puedo sonreír. ¿Sabe? Estoy tan llena de la presencia de Dios, porque este ha sido un tiempo en que yo me he propuesto buscar, me he propuesto conocer, me he propuesto estar en la presencia de Dios, para que Dios ministre, para que Dios trate con mi vida, para que Dios revele su voluntad a mi corazón. Y ha sido un tiempo glorioso que no cambiaría por nada. Ella entendió por qué razón Dios permitió que el mundo hoy día se paralizara. ¿Entendemos por qué Dios decidió paralizar el mundo con esta pandemia? ¿Hemos entendido eso? ¿Por qué Dios quiso que no nos congregáramos durante todo este tiempo, por ejemplo? ¿Hemos entendido eso? ¿Sabe? Solamente creo que esta respuesta se verá revelada por la actitud y el tiempo que dediquemos para estar con Dios. Si hemos entendido que Dios detuvo el mundo, que Dios permitió que no nos congregáramos durante este tiempo, porque Él necesita, porque Él nos busca, porque Él nos anhela, porque Él quiere que estemos más tiempo con Él. Entonces debemos dedicar tiempo para estar con Dios. Son los frutos los que atestiguan de mi convicción, de nuestro entendimiento. El mundo sabrá que sois mis discípulos a través de vuestras obras. No es lo que yo supongo teóricamente, sino en lo que yo veo que Dios me dice en la palabra. Por lo tanto, entonces, la esperanza del ser humano es solo Dios. Solo en Él se encuentra la verdadera alabanza, gozo o descanso. Entender cómo es y lo que dice, conocerle más y mejor, descubrir su misericordia, su juicio y justicia, es la única salida que tiene el ser humano. Por eso que Jeremías en el capítulo 11, versículo 23 oraba, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece, dice él. No somos capaces de plantear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno, no me corrijas con enojo porque moriría.
Yo no tengo capacidad en mis propias fuerzas para hacer nada, para poder dirigir mi vida, para poder planear mi propio destino. Solamente puedo hacerlo con la ayuda del Señor. Pero ayúdame, corrígeme, Señor, por favor. Pero te pido, sé tierno conmigo. Corrígeme, no con enojo, porque si no moriría. David se jactaba y alababa a Dios allí en el Salmo 145. Por el tiempo no lo voy a poder leer, pero es un salmo que todos sin duda conocemos nosotros. Como David alababa, engrandecía el nombre de Dios en este salmo que está escrito y que dice como sigue. Solamente referir: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y te alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. ¿Por qué? Porque grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza, dice. Después, verso 7. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. ¿Sabe? Usted puede seguir leyendo hasta el versículo 21 del Salmo 145, pero estamos hablando de un hombre que sí conoció a Dios, pero que también entendió el corazón de Dios y lo expresa justamente a través de esta alabanza, de este cántico. ¿Sabe? Dios descrito en Jeremías 9:24, como leíamos anteriormente, es un Dios que ejercita la misericordia con todas las personas, pero Él también es un Dios que ejercita el juicio y la rectitud en el mundo. Quienes no lo conocen, quienes no han llegado a conocerlo por medio de su Hijo, estarán bajo el juicio de Dios y estarán incluso camino al infierno. Por lo tanto, conozco a Dios. Es asombroso pero real que una criatura pequeña, finita como yo pueda conocer al Dios del universo. Dios se ha dado a conocer en Jesucristo y en su palabra. ¿Por qué desearía gloriarme en la sabiduría humana entonces, en el poder humano o en las riquezas humanas cuando puedo gloriarme en la realidad de que conozco al Dios del universo? La relación que tengo con Dios es más preciosa que la inteligencia, que la fuerza o la riqueza humana. Mi conocimiento de Dios, hermanas queridas, es valioso para mí, pero yo soy aún más valioso para Dios. Esa es la maravillosa verdad que está planteada en el versículo 24 de Jeremías 9. Dios se complace en quienes lo entienden y lo conocen. Por eso que el salmista se maravilla en el conocimiento de Dios. En el Salmo 139, versículo 1 al 6. Si usted conoce a Dios, como se ha revelado en la Biblia, si usted comprende que Él es un Dios que ejerce amor y juicio, Dios se complace en usted entonces. Ayúdame, Dios mío, a hablar de ti, a gozarme solo en ti y no en otra sabiduría, no en la valentía o la riqueza humana. Tú ya lo eres todo para mí. Oremos al Señor para que el Señor nos ayude, para que lo que el salmista en el Salmo 42, versículos 1 y 2 nos dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Tengo sed del Dios viviente. Así te anhelo a ti, oh Dios, como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Qué importante entonces esto. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aprovechemos este tiempo. Este es el tiempo que Dios nos está dando a nosotros como iglesia para enriquecer nuestras vidas. Para enriquecer nuestras vidas, hermanos queridos. ¿Cómo yo voy a vivir mi vida en este tiempo? Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo. Bendice esta palabra en el corazón y en la vida de cada una de tus hijas, Señor. Yo solo, Señor, estoy transmitiendo lo que tú pusiste en mis labios, que yo predique, que entregue, Señor. Padre, haz que esta palabra haga vida en el corazón y siga, Señor, obrando, Padre Santo, para que fructifique en bendición. Señor, oro para que tú, Señor, puedas bendecir la vida de todas mis amadas y queridas hermanas con esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermana querida.